Nosotros hemos venido predicando en una serie sobre la elección de Dios a nosotros. Vimos como primer punto cómo Dios nos elige para la salvación. Ay, cuando yo encontré a Cristo, eso es un error porque Cristo nunca estuvo perdido. Cristo lo encontró a usted. Cristo salió a buscarlo a usted. Tanto es así que dejó el cielo para venir a la tierra a encontrarse con usted. De manera que vimos la elección a través de la salvación. El hermano Polo habló de eso. Luego vimos que la elección de Dios a nosotros es un decreto divino, pero que se hace realidad en la tierra, escuche bien, a través del Evangelio de Jesucristo. Luego nosotros vimos que la elección de Dios nos garantiza la victoria. Eso fue el domingo pasado. Lo vimos en Romanos 8, 28 al 39. Que garantiza que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que le aman. Pues lo que dicen los versículos 29 hasta el 32, que Él nos predestinó y como nos predestinó, nos llamó y como nos llamó y nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y entonces termina diciendo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese sentido, mis queridos hermanos, hoy nosotros vamos a continuar con la serie de la elección, pero vamos a ver, escuche ahora, el propósito de Dios al elegirnos. Ya usted sabe que la elección fue para salvación. Ya usted sabe que la elección fue a través del Evangelio. Se hace realidad en la tierra a través del Evangelio. Usted escucha el Evangelio, Dios le toca a través de su Espíritu Santo y usted responde al llamado del Evangelio, lo que estamos haciendo hoy. Supimos ya que la elección de Dios nos garantiza la victoria. Pero yo le pregunto, ¿sabe usted cuál es el verdadero propósito de Dios al elegirnos? Pues voy a hacer algunas preguntas. Nos eligió Dios porque Él en la eternidad, Él se siente solo y necesita compañía y nos eligió para que estemos con Él toda la vida. No. Bueno, sabemos que vamos a estar con Él toda la vida, pero Él no se sintió solo. De hecho, Él tiene compañía, Él tiene ángeles que le adoran, que su función es adorarle santo, 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 santo. Todos los días, todos los segundos, todo el tiempo están adorando al Señor, de manera que Él no se siente solo. Pregunto, la elección de Dios a nosotros ha sido porque usted y yo estábamos, ¿verdad?, en una condición de que no éramos tan malos y merecíamos que Dios nos salve. Aunque usted no crea, hay muchos que creen eso es lo que es salvación por obras. Yo he preguntado, de hecho, nosotros hicimos un test a los que entraron en el discipulado, e increíblemente hay un test sobre eso, una pregunta sobre eso, que dice que si nuestras obras cuentan para la salvación, y algunos respondieron que sí. Déjame aclararle algo, si usted es cristiano, usted es cristiana, la obra que usted hace, escuche lo que estoy diciendo por la Biblia, la obra que usted hace no cuenta para su salvación, sino que si usted es salvo, si usted es salva, usted tiene que hacer obras de bien. ¿Por qué? Porque para eso es que Dios le salvó. Lo voy a decir de otra manera, pero que lo van a entender más rápido. No es hago obra para salvarme, hago obra porque soy salvo. Y tengo que ser la diferencia, tengo que ser misericordioso. ¿Cuentan las obras para la salvación? No, cuentan porque ya tú eres salvo y por tanto es un requisito. Santiago 1:27 dice: la verdadera religión es que nosotros tengamos cuidado de los huérfanos, de las viudas y que nos apartemos del mal. Ahí está hablando de obras, pero es obra porque somos salvos. Entonces, en el pasaje que leímos de Primera de Pedro 2:4 al 11, hay un hilo de pensamiento que muestra lo que nosotros vamos a predicar. Sin embargo, por asunto de tiempo y de claridad en el mensaje, vamos a usar nada más 2 versículos de ese pasaje. Yo le pido en este momento que abra su Biblia en Primera de Pedro 2, 10 y 9. Usted dijo 2, 10 y 9, pastor, ¿no debería ser 2, 9 y 10? No, hágalo como le digo. Abra su Biblia en Primera de Pedro 2,
capítulo 2, versículo 10, y veremos el versículo 10 y el versículo 9, y de ahí estaremos predicando con el título, escuche bien, el propósito de Dios al elegirnos. A manera de tesis le digo, si hemos de llegar a entender la elección de Dios, primero necesitamos entender el propósito de Dios al elegirnos. Lo voy a repetir para ustedes que están aquí, para mis hermanos que están allá también viéndonos ahora. Si hemos de entender, si hemos de llegar a entender la elección de Dios, primero necesitamos entender el propósito de Dios al elegirnos. Y eso nos lleva a una pregunta para entonces entrar en desarrollo. ¿Cuál es el propósito de Dios al elegirnos entonces? ¿Hay un propósito? ¿Cuál es? ¿Lo dice la Biblia? Sí, está en la Biblia, mi querido hermano. De hecho, lo leímos en el pasaje de 1 de Pedro 2, 4 al 11, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ahora lo vamos a ver más explícito, más resumido, más compactado, más claro y más directo en los versículos 10 y 9 de 1 de Pedro 4. Escuche cómo dice la Biblia para mostrarnos lo que estamos diciendo. Versículo 10. Vosotros, estoy leyendo en la Reina Valera ahora, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el versículo 10 de 1 de Pedro 2. En la versión Nueva Traducción Viviente, escucha cómo lo dice. Antes, el versículo 10, no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Si nosotros vamos a traer ese versículo a un lenguaje puertorriqueño, a un lenguaje dominicano, que es el mismo, lo que está hablando el versículo es, escuche bien, que nosotros estábamos eternamente perdidos y el Señor nos trajo a eternamente elegidos y salvados en Cristo. Vamos a verlo, no se me desespere. Escuche bien, dice, mas vosotros, escuche como dice el texto, vosotros, no dice más, dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿A qué se refiere? Que no éramos pueblo como puertorriqueño, como esto. No, se refiere que no éramos pueblo de Dios, no estábamos con Dios, porque ese es el hilo del pensamiento. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, antes no tenían identidad como pueblo. Éramos llamados gentiles por los judíos. La palabra gentil quiere decir perro. Usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo. La palabra gentil quiere decir perro. Y los judíos, los israelitas, nos llamaban gentiles porque nosotros no teníamos identidad como pueblo, según ellos. No teníamos relación con Dios. Estábamos distanciados de la gloria de Dios. Pero el texto está hablando que de eternamente perdidos pasamos a eternamente elegidos y salvados en Cristo. ¿Cómo usted llega a esa conclusión, pastor? Déjeme continuar y ya veremos. Entonces surge una pregunta. Si somos elegidos, ¿cómo no éramos pueblo? ¿Cómo es que no éramos pueblo? Bueno, porque el texto está diciendo, y lo dice muy claro en la NTV, dice antes no tenían identidad. O sea, en un tiempo atrás, nosotros que hoy estamos adorando a Dios aquí, y quizás usted que está allá, no teníamos una relación con Dios. ¿Cómo lo dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Cómo lo dice la Biblia? Romanos 6:23, la primera parte, la paga del pecado es muerte. Pero más claro lo dice la Biblia en Efesios 2:1, que dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. A mí me encanta leer Efesios 2, del 1 al 10 sobre todo, y ese versículo 1 es impactante, ya lo he dicho antes, porque la palabra que dice ahí que estábamos muertos, usted dirá, pero ¿cómo una persona está muerto y está en delito y en pecado? Es que la palabra delito ahí no significa lo mismo que significa delito o delinquir en nuestro idioma.
Significa una persona que tiene el objetivo al frente y de repente resbala, pero resbala hacia atrás del objetivo y se va alejando. En otras palabras, nosotros estábamos, escuche bien, resbalando de Dios, resbalando de Cristo, alejándonos de Cristo, sin esperanza de acercarnos a Él. Esa era nuestra condición, esa era nuestra realidad. Y dice que estábamos en pecado. ¿Sabe la palabra pecado lo que significa ahí en Efesios 2:1? Significa errar al blanco. Me gusta como dice un paralelo de ese texto, como lo dice la Biblia de las Américas en Romanos 3:23, que dice que vosotros estáis separados de Dios, parafraseándolo, porque no alcanzan la gloria de Dios. No la alcanzan. Eso es lo que estaba. ¿Cómo la íbamos a alcanzar si estábamos resbalando contrario hacia Dios? ¿Cómo la íbamos a alcanzar si estábamos errando al blanco cuando tratábamos de acercarnos a Dios? Pero escuche que dice la Biblia, hermano, ¿cómo llegamos a ser de eternamente perdidos a eternamente elegidos y salvados en Cristo? ¿Cómo se ve eso? Juan 1:11. En la Biblia, Juan 1:11 dice que Jesucristo vino a lo suyo, o sea, a hacer su trabajo. Tiene que seguir ese hilo de pensamiento para que no yerre leyendo el texto. Dice, a lo suyo vino, hablando de Cristo, vino a su trabajo. Y los suyos, los de Israel, no le recibieron. Mas escuche ahora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Jesús vino a hacer su trabajo. Y los de su pueblo, los de Israel, los que nos llamaban perros, los que nos llamaban gentiles, lo rechazaron. Y como nosotros somos elegidos en Cristo, Él hizo que oyéramos y que respondiéramos a su llamado. Y una vez que oímos el Evangelio y respondemos a su llamado, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y surge la pregunta, ¿cuándo un hijo deja de ser hijo? Nunca. Podrá ser mal hijo, pero es hijo. ¿Un hijo por ser mal hijo deja de heredar? No. Si es hijo, tiene derecho a heredar como todos los demás. Y aquí hay madres y saben de lo que yo estoy hablando. Eso lo que quiere decir es que ahora nosotros, de eternamente perdidos, ahora estamos eternamente elegidos y salvados en Cristo. Amén. Así que la elección de Dios a nosotros es lo más parecido a una herencia. Escuche bien. La herencia es tuya desde el principio mismo que te la ofrecieron. Pero cuando tú disfrutas la herencia, cuando tú la recibes en tus manos, cuando se cumplen los términos del que te dio la herencia. Pues así mismo ha sucedido con nosotros y estamos llegando al propósito de Dios al elegirnos. Eso es lo que estamos predicando. Él nos salvó, dice el texto, que nosotros antes en otro tiempo no éramos pueblo. Pero que ahora sí somos pueblo. Cristo nos hizo pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora tenemos la misericordia de Dios. Bendito el nombre del Señor. El versículo 9 de Primera de Pedro dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Escuche ahora, un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La Reina Valera lo dice de otra manera, pero con el mismo significado. Dice la Reina Valera, el versículo 9 de Primera de Pedro 2, mas vosotros sois, escuche bien, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero como ese versículo tiene dos partes, vamos a quedarnos ahí. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. Cuando habla de linaje escogido, se refiere a un grupo de personas que pertenecen al mismo grupo genético. En otras palabras, tienen el mismo ADN. Y aunque este no es el mensaje, quiero decirle que en esa palabra de que vosotros sois linaje escogido, está implícito que si usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted es mi hermana, usted es mi hermano. Alguien preguntó en una ocasión,
pero ustedes son hermanos de sangre. Y yo dije, sí, somos hermanos de sangre. Y la persona cristiana me miró como quien dice, pero ¿y qué él está hablando? Nosotros no somos hermanos de sangre, nosotros somos hermanos de Cristo. No, si somos hermanos en Cristo, somos los verdaderos hermanos de sangre. ¿Cuál sangre? La sangre derramada en el Calvario que nos unió y nos dio el mismo ADN espiritual. Por eso cuando usted ve un hermano en Cristo, independientemente de si es pentecostal, si es bautista, si es metodista, si es de cualquier denominación cristiana, usted debe amarle. Y si el amor de Dios no está en usted, debe arrepentirse. Debe pedir a Dios que ponga amor, porque Dios no va a llenar el cielo de bautistas. De hecho, yo he conocido muchos bautistas que no dan testimonio de que son cristianos. Punto y aparte. No es por una denominación. Si la persona ha aceptado a Cristo, es linaje escogido, pero no se termina ahí. Dice el texto que además en esa elección que Dios ha hecho en nosotros, somos ahora, escuche bien, real sacerdocio. ¿Sabe lo que significa eso? Real, que pertenece o es acorde con un gobernante supremo. En otras palabras, nosotros somos de la realeza de Dios. No nos manchamos con el pecado, no porque queremos ser santos, sino porque no queremos desagradar a esa realeza que Dios ha puesto en nosotros. Ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano no es firmar una membresía de la iglesia y decir yo soy cristiano. Ser cristiano es que en cada acción que vamos a cometer, pensamos primero que somos de la realeza divina. No somos mejores que aquellos que no son de la realeza. Estamos más comprometidos que ellos a representar a nuestro Rey Supremo. Dice real sacerdocio, pero no solamente que somos de la realeza de Dios, sino que estamos, escuche bien, investido. Oiga la palabra, no es revestido, no es embestido, es investido desde adentro de una autoridad ministerial. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? Representaban a Dios, dirigían el culto, limpiaban de pecado a la gente, representaban la autoridad de Dios. Pues dice que nosotros, los cristianos, usted y yo, independientemente de su denominación, si ha aceptado a Cristo, no solamente somos un linaje escogido, tenemos el mismo ADN, sino que somos de la realeza de Dios y también tenemos una autoridad ministerial. Permítame hacerle esta pregunta. En base a esa autoridad ministerial, cuando alguien está en necesidad, ¿qué hace usted? Bueno, pastor, si tiene hambre, yo le doy comida. Bueno, eso lo hacen hasta los ateos también. Si la persona está triste, yo le doy una palabra de consuelo. Eso lo hacen los psicólogos. Yo estoy haciendo un doctorado en psicología y me niego a ejercer la psicología en la práctica porque he encontrado una contradicción. He encontrado que usted vaya a un psicólogo y le pague $100 la hora para que el psicólogo lo escuche a usted, cuando con solamente ir a Cristo y decirle a Cristo lo que usted necesita, Él pondría su Espíritu Santo en usted y a través de su palabra le daría la libertad. Pero uso la psicología para evaluar, una herramienta evaluativa. ¿Qué usted hace? Lo primero que usted debe hacer es ejercer su real sacerdocio. Aquí está sentada una persona en la iglesia, que no voy a decir quién fue porque no me dijo que lo diga, pero esa persona, un familiar, le llamó o se enteró de que estaba enferma y ya la persona tenía un historial y lo diagnóstico o lo que se veía parecía algo complicado. Y la persona dice, en medio de todo esto, yo le presenté a Cristo primero. Eso es lo que debes hacer. Aunque la gente no le guste, aunque la gente te rechace, nuestro real sacerdocio, nuestra autoridad ministerial tiene que ser expuesta donde quiera que nosotros estemos. Por eso yo no acepto, nunca lo he aceptado, que un cristiano me diga, yo no puedo predicar en el trabajo. Eso es mentira del diablo. Usted puede predicar a Cristo donde quiera. Ahora, lo que usted no puede hacer en su trabajo, y yo no le recomiendo que lo haga, es llevar una Biblia y querer que todo el mundo haga lo que la Biblia dice. Eso usted no lo puede hacer porque no le pagan a eso.
Pero ¿cómo usted predica a Cristo en su trabajo? A través de su testimonio cristiano, a través de su autoridad. Cuando alguien le dice, estoy triste hoy, y usted le dice, yo cuando estoy triste canto alabanza al Señor. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que lo haga. Usted ya le predicó a Cristo y usted no está violando ninguna ley. Hay un llamado de Dios en eso, pero escuche más, dice el texto que somos también nación santa. Si no le bastó con ser, escuche, si no le bastó con ser un linaje escogido, con ser el real sacerdocio, pues dice el Señor, ustedes los judíos dicen que eran gentiles, o sea, perros. No, ahora en Cristo ustedes son una nación santa, un grupo de personas unidos por diversos lazos culturales, físicos, ideológicos, de propósito. En otras palabras, ustedes son un grupo de personas convertidos en una nación para Dios y apartados para Dios. Eso es lo que Cristo oró. Cristo oró, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Padre, que ellos sean uno, como tú en mí, yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos una nación santa. ¿En qué sentido? Que cuando nos juntamos a glorificar y a bendecir el nombre de Dios en nuestras vidas. Amén. Y escuche cómo cierra esta primera parte de este versículo 9. Pueblo adquirido por Dios. Por si no te sirvió lo otro, escucha, por si no te sirvió lo otro, dice en la Biblia, nueva traducción viviente, posesión exclusiva de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá dañar a un cristiano, a una cristiana? Nada ni nadie, porque nosotros somos, escuche bien, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Aunque el diablo ruja, somos un pueblo adquirido por Dios. Aunque al diablo no le guste, somos un pueblo adquirido por Dios. Cuando usted tenga un vecino, una vecina, un compañero de trabajo, a alguien que le haga la vida imposible, usted nada más diga, no te preocupes. Y cuando le digan, ¿cómo que no me preocupe? No te preocupes, porque aunque tú me digas lo que me digas, yo soy un pueblo adquirido por Dios. La misericordia de Dios está en mí. La gracia de Dios está en mí. Nada que tú me digas, nada que tú me hagas, me va a dañar. La pregunta, y este es el cierre, porque voy ahora a aterrizar todo en este cierre bien breve. ¿Para qué Dios nos hizo todo eso? ¿Usted cree que es poca cosa? Como dice la Biblia en 1 Corintios 6:20, en esto de un pueblo adquirido, oiga, porque comprados sois por gran precio. ¿Usted oyó? Porque comprados sois por gran precio. 1 Corintios 6:20. Versión Sagradas Escrituras 1569. La pregunta final es, ¿para qué Dios hizo todo eso? ¿Cuál es el propósito de la elección en nosotros? La respuesta es, según a quien tú le preguntes, porque hay gente que en la iglesia, y estoy hablando de pastores, o yo no sé si decir disque pastores, líderes cristianos que creen que Dios los llamó para que se enriquezcan a través de la iglesia, para que le saquen el jugo a la iglesia. Y usted oye que la palabra más común en este tiempo, en los púlpitos cristianos, no es Cristo vive, es siembra para Cristo. Es siembra, pero cuando hablan de siembra, usted pensará que están hablando, siémbrate. No, es siembra tu dinero. Y yo le digo a la iglesia, no es tu dinero que Dios quiere, Dios te quiere a ti. Y si te tiene a ti, tiene tu dinero y todos tus bienes, porque tiene tu corazón. Amén. ¿Para qué entonces te fue esto? ¿Para que yo sea una mejor persona? No, ese no es el propósito. El propósito final no es ese. Para que yo me enriquezca, para que yo no trabaje. Yo soy pastor, soy empresario y en esta etapa de mi vida estoy buscando un trabajo. Y voy a seguir pastoreando y con un trabajo. Cuando llegue el momento le diré a la iglesia por qué lo haré. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de Dios. Ay, bendito, si Él es pastor, Él no puede pasar trabajo. Bueno, pues el Nuevo Testamento hay que cerrarlo y romperlo.
Porque todos sufrieron, todos pasaron trabajo. Pastor, entonces respóndame por favor, ¿para qué Dios me eligió? ¿Para qué Dios hizo todo eso? Escucha lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Dice el texto cerrando el versículo 9 de Primera de Pedro 4, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero cerrar este mensaje diciéndole esto. Si usted ha encontrado un propósito mejor en su vida que anunciar a Cristo glorificado, el Cristo que sana y salva. Si usted ha encontrado algo mejor, si usted ha encontrado una profesión mejor, si usted ha encontrado un ministerio mejor, es muy probable que usted no haya entendido la elección, o peor aún, que todavía la elección no sea una realidad en su vida. Porque al final de todo, lo que nos dará gloria, lo que nos dará salud, lo que nos dará satisfacción, no es la casa grande, no es el carro grande, no es la cantidad de dinero en el banco. Es que cada vez que veamos a nuestro prójimo, intentemos por lo menos alcanzarlo con el Evangelio, para que si es elegido de Cristo, responda al Evangelio y él también sea un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para Dios. En otras palabras, la meta del cristiano, según la Biblia, o sea, según Dios, la meta del creyente, la meta del elegido es poblar el cielo, despoblando el infierno. Señor, gracias.